Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa más que la piedra. Donde hasta el viento parece contener el aliento, temeroso de perturbar lo que el tiempo decidió olvidar. El Valle de Qumran es uno de esos lugares, acantilados de piedra caliza que se alzan sobre un mar de sal, el aire afilado por minerales y memoria. El suelo está agrietado y sin color, cada respiración es tan seca como un pergamino. Al caer el sol, el desierto se vuelve dorado, y las sombras se alargan como plegarias olvidadas sobre la arena. Allí, en el borde del Mar Muerto, se abre una pequeña cueva hacia el viento, no más grande que una celda, no más profunda que un suspiro. Dentro, un hombre se arrodilla. Su lámpara titila. La llama es pequeña, temblorosa, como si supiera dónde arde. El pincel del arqueólogo se mueve con lentitud sobre la tierra, grano a grano, hasta que algo ofrece resistencia, una curva bajo el polvo. Exhala suavemente, y el aire se lleva siglos consigo. Bajo sus dedos aparece un fragmento, una fina tira de pergamino, encogida, frágil, como si hubiera estado esperando este único instante de luz. Las letras son casi invisibles, casi borradas, pero la tinta refleja el resplandor de la vela de una forma extraña, no negra, sino cobriza, respirando como brasas. Se inclina. Las palabras no se parecen a ninguna que haya visto en los pergaminos conocidos, no son ley, ni salmo. La línea que alcanza a leer dice, el reino no está arriba ni abajo, respira donde tú respiras. Siente un escalofrío. Afuera, el desierto se detiene. Este es el lugar donde nacieron los rollos del Mar Muerto, el corazón de una antigua hermandad, los esenios, que buscaban la pureza a través del silencio. Sus vidas eran un ritual de espera. Se bañaban en agua fría antes del amanecer, copiaban las escrituras con manos temblorosas, y enterraban sus palabras en vasijas de barro para protegerlas del fuego del imperio. Fue aquí donde se escondieron los fragmentos del libro de Isaías, junto con himnos, reglas y poemas en arameo. Pero este fragmento, esta línea escrita en aliento, no aparece en ningún catálogo, en ningún museo, en ninguna traducción. Cuando los primeros rollos fueron hallados en 1947, fue por accidente, pastores beduinos arrojando piedras en una cueva y escuchando el sonido de la cerámica rota en lugar del eco de la roca. Dentro, había vasijas selladas durante 2 milenios, con pergaminos más antiguos que la memoria. Pero el fragmento ahora en la mano del arqueólogo fue descubierto décadas después, en una oquedad que las primeras expediciones habían pasado por alto. El nombre del hombre que lo encontró, Elías Corban, aparece solo en unos pocos informes breves archivados en Jerusalén. Sus notas terminan de repente. Escribió que el fragmento parecía resistirse a ser leído. Que respiraba, como algo vivo al tacto. Describió su trabajo a la luz de la vela como una oración, su pulso se volvía lento, sus movimientos, un ritual. A veces, al descubrir una línea de texto, creía oír pasos fuera de la cueva, aunque no había nadie. Y una entrada, escrita con trazo nervioso, decía solo, no son instrucciones. Son recuerdos. Nadie sabe por qué Corban abandonó Qumran una semana después. Sus pertenencias fueron halladas ordenadas, su tienda doblada, sus mapas enrollados con una cuerda de lino. Nunca volvió a verse en la región. Explicación científica, condensación, refracción, sales minerales. Pero Rousseau, mirando esa luz, no puede creer que sea solo eso. Toma una fotografía, un círculo de oro flotando en la penumbra, y la archiva con la etiqueta, no verificado. Posible reflejo de linterna o del amanecer. En su cuaderno personal escribe otra frase. Algunos espejos recuerdan lo que los ojos olvidan. Siglos separan a la mujer que pudo sostener ese espejo y a la arqueóloga que ahora lo cuida. Pero ambas se enfrentan a la misma pregunta, ¿qué vemos cuando miramos una luz que nos devuelve la mirada? Quizá el espejo no estaba hecho para reflejar rostros, sino para revelar lo invisible, el espacio entre lo visto y el que ve, donde la oración se vuelve visión, y el recuerdo se convierte en presencia. En el museo, el espejo descansa tras un cristal. Los visitantes se inclinan para verse reflejados, pero lo que devuelve no es un rostro nítido,
sino un resplandor tenue, como si el tiempo respirara a través de él. Si uno espera lo suficiente, la imagen cambia, el reflejo se disuelve, se vuelve pura luz. Y quizá eso era todo lo que debía ser. No un retrato de una mujer, sino de lo que recordaba. El fragmento fue examinado más tarde bajo luz ultravioleta en el Museo Rockefeller. Los científicos notaron algo extraño, impresiones casi invisibles junto a las letras, como trazos hechos en polvo. Formaban una espiral que nacía en la esquina del pergamino y se abría hasta desvanecerse. Algunos dijeron que era una huella casual del escriba, otros, que era deliberada, un símbolo. En ciertos textos esenios, la espiral representaba el aliento, el ritmo entre lo mortal y lo eterno. La prueba silenciosa de que la divinidad aún se inclina hacia quienes miran hacia adentro, y de que la memoria, como la luz, nunca se pierde del todo. En las bibliotecas monásticas del Monte Athos, el aire huele a cera y a pergamino, a siglos doblados dentro del silencio. Los monjes todavía copian los textos a mano, con plumas sumergidas en tinta más oscura que el sueño. Pero entre los miles de manuscritos catalogados a fines del siglo XIX, hubo uno que despertó una atención particular, un pergamino distinto a todos, escrito en griego antiguo pero dispuesto como un enigma. Fue hallado en 1887 por el erudito ruso padre Alexei Petrovich, en la biblioteca del monasterio de Simonopetra. Estaba sellado dentro de un cofre de madera marcado con un símbolo sencillo, un círculo dividido en 7 líneas. Al desenrollarlo, el pergamino exhaló un leve aroma a cedro y aceite, el método de conservación usado en Judea y Egipto. Las letras eran desiguales, escritas con prisa, pero el texto parecía brillar bajo la luz de las lámparas, trazado con tinta de hierro mezclada con polvo de lapislázuli. La primera línea decía: quien entra por una puerta, encuentra otra. Nadie sabía qué significaban las 7 puertas. Algunos lo tomaron como una alegoría, un mapa místico de contemplación. Otros, sobre todo los archivistas que estudiaron su lenguaje, pensaron que era una copia bizantina de un texto más antiguo, tal vez de los primeros siglos del monacato del desierto. Los análisis de carbono confirmarían más tarde que el pergamino databa del siglo VI, aunque las expresiones contenían ecos semíticos mucho más antiguos. El título original, Las puertas de la luz. Cada sección estaba separada por un pequeño símbolo pintado, una espiral, una llama, una copa, una escalera, un ojo, una estrella y, finalmente, un espacio en blanco. 7 imágenes. 7 puertas. Trataron de fechar la tinta, pero el resultado fue incierto. El óxido de hierro se había fundido con los granos minerales, haciendo que las líneas parecieran escritas directamente en el polvo. Un curador comentó en voz baja, casi divertido, que quizás el escriba había mezclado arena en la tinta para que la tierra misma hablara. No era un sermón ni una escritura, sino algo intermedio, meditaciones poéticas escritas en la voz de un viajero que atravesaba cámaras de silencio cada vez más profundo. La primera puerta hablaba del despertar de los sentidos, la segunda, del silencio del pensamiento, la tercera, del corazón que aprende a reflejar la luz. La séptima no estaba escrita. El texto se detenía en medio de una frase, como si el escriba hubiera desaparecido antes de terminar. Los monjes de Simonopetra guardaron el pergamino en secreto casi un siglo, creyendo que contenía enseñanzas prohibidas. Solo tras las restauraciones de 1972 el documento pasó a manos del Servicio Arqueológico griego. Hoy se conserva en Tesalónica, bajo vidrio y control de humedad. El misterio creció cuando un patrón idéntico de 7 puertas apareció tallado en las ruinas de un antiguo monasterio del desierto de Judea. En 1999, la arqueóloga Miriam Costa dirigía excavaciones cerca de Asr el-Yahud, el sitio tradicional del bautismo de Cristo. En un muro cubierto de piedra caliza descubrieron 7 nichos dispuestos verticalmente, como escalones. En el más bajo había una tablilla de madera recubierta de cera, de las que usaban los escribas para notas temporales. Bajo luz infrarroja se distinguieron los mismos símbolos del manuscrito de Athos: espiral, llama, copa, escalera, ojo, estrella, y otra vez, el séptimo vacío.
Costa escribió en su diario, parece más una liturgia tallada en piedra que arquitectura. Junto a los nichos, una inscripción en copto apenas visible, en Napecat, dentro del silencio. No se sabe si el manuscrito y la cueva compartían origen, pero ambos datan de tiempos cercanos. Los estudiosos notaron que los místicos de Egipto y Judea, los terapeutas, los padres del desierto, los seguidores de Orígenes, hablaban de puertas interiores, de respiración y de luz. El libro de los 7 pasos de Nag Hammadi menciona una ascensión parecida, un camino de 7 niveles donde la última puerta ya no es puerta, sino espejo. Quizá el pergamino de las 7 puertas era la síntesis de esas corrientes, un puente entre la filosofía ascética primitiva y la tradición esicasta del monte Athos. Su lenguaje alterna entre teológico y humano. La primera puerta es el sonido, allí se aprende a escuchar. La segunda es el silencio, allí se olvida lo oído. La tercera es la luz, vista no con los ojos, sino con el aliento. Quienes han visto el fragmento dicen que no parece un objeto, sino una atmósfera. Se dice que huele a lluvia y a sal. Las letras, ampliadas bajo el microscopio, parecen moverse, no por ilusión, sino por el relieve de la piel antigua. La traducción nunca se ha publicado, pero circula en silencio entre teólogos e historiadores. Los pasajes, incompletos, poseen la misma cadencia interior, el mismo silencio sagrado que los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, textos que decían que la divinidad no debía adorarse, sino recordarse. La cuarta es el corazón recordándose a sí mismo. La quinta es el mundo visto como un solo respiro. La sexta es quien camina, viendo a través de todo. La séptima. Y allí, la tinta se detiene. Los análisis del pigmento revelaron hematita y malaquita, minerales usados por los escribas egipcios del siglo I. Todo indicaba que el ejemplar del Athos era copia de un texto ya antiguo cuando fue transcrito. El historiador Nikos Barakis escribió que las 7 puertas no eran lugares, sino estados de conciencia. La séptima puerta representa lo que no puede escribirse, el silencio al final del conocimiento, el umbral que no puede cruzarse respirando aún. Pero para quienes han estado en la cueva de Judea, la experiencia es física. Allí no hay eco, no hay insectos, solo el propio latido amplificado. Cuando se encienden velas en los nichos, la luz asciende una a una, como si subiera por un invisible escalón de aire. Los monjes del cercano Mar Saba celebraban allí vigilias nocturnas, cada llama, una oración de paso. En 2015, un estudio fotográfico reveló un detalle imperceptible, sobre el último nicho, grabada en griego casi invisible, una frase, no palabra, sino aliento. La misma frase aparece siglos después en el manuscrito de Athos. La luz no desciende del cielo, dice un fragmento. Surge donde comienza el aliento. ¿Casualidad? ¿Tradición compartida? ¿O el eco de una enseñanza que sobrevivió al fuego de los concilios, pasando de voz en voz, de silencio en silencio? En 2019, un examen digital del pergamino reveló algo más. Bajo el texto visible había otro, borrado, en siríaco. Era un palimpsesto. La frase descifrada decía, en la cámara de la séptima puerta no hay puerta. Un enigma perfecto. Hoy, el pergamino de las 7 puertas sigue bajo vidrio, su traducción incompleta. Quienes lo han visto hablan de una sensación extraña, no se lee, se respira. Es como entrar en el propio pulso. Quizá no era un manual de misticismo, sino el registro de una experiencia tan pura que solo podía expresarse en símbolo. Quizá el autor nunca quiso terminarlo, porque la última puerta no se cruza, se recuerda. Si uno mira ese último espacio vacío, la tinta desvanecida en nada, algo dentro parece abrirse también. Un silencio que se siente como luz. Una puerta que nunca estuvo cerrada. Una memoria que nunca fue perdida. El pergamino descansa desplegado bajo la lámpara del archivo, los 7 símbolos brillando suavemente. En esa pequeña cueva, siglos antes del imperio y del dogma, alguien escribió esas palabras en la quietud de la noche. Quizás fue un escriba esenio, solo, después de la oración. Tal vez temía, no al poder, sino al peso de lo que escribía.
Quizás sabía que esas frases no sobrevivirían a los templos ni a los concilios. Así que escribió rápido, en silencio, como quien habla al viento, y ocultó su pergamino bajo la tierra, confiando en que el desierto lo custodiaría. Y en algún lugar, más allá de las palabras y la oración, la séptima puerta espera. No para ser abierta, sino para ser recordada. Dentro del silencio que aún respira. El viento nunca duerme en el desierto occidental de Egipto. Se mueve en suspiros largos sobre las dunas, borrando un siglo y revelando otro. Cerca del oasis de Barilla, donde el desierto comienza a elevarse en crestas de piedra caliza pálida, una expedición franco-egipcia descubrió en 1998 lo que al principio pareció ser un conjunto de catacumbas. Pero al retirar la arena, los arqueólogos hallaron algo diferente: hileras de vasijas de barro, selladas con cera y lino, apiladas con una precisión casi ritual, como si protegieran un secreto. Había más de 400. Al levantar las tapas, esperaban huesos o reliquias. En su lugar, encontraron fragmentos de papiro enrollados y envueltos en fibra de palma. La tinta, ya oxidada, tenía el color del hierro viejo. La mayoría se deshizo al tocarlas. Pero unas pocas, milagrosamente intactas, mostraban rastros de escritura griega, demótica y copta, 3 lenguas respirando en una sola voz. El sitio, fechado hacia el siglo IV después de Cristo, se hallaba en una antigua ruta comercial que unía el valle del Nilo con la frontera libia. Pero su arquitectura no coincidía con tumbas ni monasterios. Las cámaras eran cuadradas, silenciosas, diseñadas no para los muertos, sino para la memoria. No era una necrópolis. Era una biblioteca. Y quizás sí fue. Una biblioteca enterrada viva bajo el desierto. El hallazgo evocó la historia de Nag Hammadi, donde en 1945 un campesino había encontrado códices gnósticos dentro de vasijas cerca del Nilo. Pero esta colección de Barilla parecía haber sido enterrada con calma, no escondida por miedo. Cada jarra estaba colocada con orden litúrgico, como parte de una ceremonia. Entre los fragmentos legibles se repetía una frase: la casa del silencio recuerda la palabra. El estilo recordaba a los textos monásticos de Kedia y los monasterios pachomianos del desierto egipcio, pero su tono era diferente. No hablaba de penitencia ni de obediencia, sino de memoria, de respiración, y de algo que los escribas llamaban ph sendon, la luz interior. La arqueóloga doctora Leila Hassan, de la Universidad del Cairo, observó que las vasijas estaban dispuestas en círculos concéntricos, con una en el centro marcada por un ojo pintado. Al limpiar la arena, midieron un diámetro exacto de 40 codos, la misma medida del santuario interno del templo de Totenhermópolis. Hassan sugirió que el lugar fue construido como un santuario del conocimiento, una réplica simbólica del cosmos egipcio, donde la escritura era divina y cada pergamino, un recipiente de alma. La mezcla de griego y copto mostraba una frontera entre 2 mundos, el final de los templos y el nacimiento de los monasterios. Las últimas voces de una fe transformándose en las primeras oraciones de otra. El fragmento mejor conservado, Papiro Barilla IV, hoy en el Museo Egipcio, dice: hay palabras que no pueden sobrevivir al aire. Por eso las dejamos bajo el aliento de la tierra. Cuando el tiempo del polvo termine, ahora, en la luz de una lámpara moderna, ese mismo polvo se adhiere a las manos del arqueólogo. El aire se calienta. La llama se inclina. Afuera, el cielo sobre Qumran se vuelve violeta, el mar muerto brilla como vidrio. En la distancia, relámpagos mudos parpadean entre las nubes, los mismos que una vez guiaron a las caravanas. Que quienes escuchan en silencio las encuentren, como el viento encontró la arena. El análisis de tinta reveló óxidos de cobre e índigo, los mismos pigmentos usados en los antiguos scriptoriums de Guainatrún. Parte de la caligrafía coincidía con manuscritos de los monjes de Kedia, lo que sugiere que los textos fueron copiados por ascetas fugitivos durante las persecuciones del emperador Teodosio y, cuando los escritos heréticos eran destruidos. Los cronistas coptos narran que hacia el año 391, tras el cierre de los templos paganos,
grupos de monjes trasladaron manuscritos al desierto para salvarlos del fuego. Muchos desaparecieron. La doctora Hassan creía que esta biblioteca oculta era uno de esos refugios, el archivo de una orden que se llamaba a sí misma los guardianes de la palabra bajo el viento. Una de las jarras, demasiado frágil para abrirse, fue escaneada con microtomografía en el Louvre. Contenía un rollo intacto de casi 2 metros, titulado en letras doradas, Logoites Eirns, las palabras de la paz. Nunca se ha desenrollado. Pero dentro, el aire aún guarda el aroma de resina y olíbano, como si el pergamino siguiera respirando. Hassan describió una mañana en la cámara antes de que llegaran los técnicos. La arena estaba fría, y el sol naciente hacía visible el vapor de su propio aliento. Parecía, escribió, que el desierto exhalaba. No era vacío, sino una quietud viva. Se sentó junto a la jarra central y oyó el leve crujido de la arena, como páginas que se pasan solas. Más tarde anotó, quizás estas jarras no fueron hechas para abrirse. Tal vez son oraciones escritas para el futuro, confiadas a la tierra. Durante los meses siguientes, el equipo encontró 2 pasajes laterales que terminaban en paredes grabadas con una sola palabra griega, anansis, recuerdo. No había tumbas ni ídolos. Solo palabras dormidas. Él cierra su cuaderno. Debería catalogar el hallazgo, tomar coordenadas, enviar un informe. Pero no lo hace. Se queda quieto. Lee la línea una vez más, respira donde tú respiras. Siente el viento que entra levemente en la cueva. La vela tiembla. Ya no sabe si está leyendo el texto o si el texto lo está leyendo a él. El hallazgo convirtió a Varilla en un sitio sagrado de arqueología, pero gran parte del complejo sigue enterrado. El viento continúa cubriendo los bordes de la excavación. Las imágenes satelitales muestran estructuras rectangulares bajo la arena, formando una cruz dentro de un círculo, la misma geometría descrita en los textos herméticos tardíos del Templo de los 7 Ecos, símbolo del conocimiento divino descendiendo a la materia. Nadie sabe si fue mito o realidad. Al caer la tarde, las dunas se vuelven oro y el viento empieza su recitación. Los arqueólogos guardan sus herramientas y dejan que el silencio cierre el día. La arena se desliza, borrando huellas, devolviendo todo al sueño del que vino. Algunos dicen que, en ciertas noches, se oye un zumbido leve bajo la superficie, el sonido del aire moviéndose dentro de las jarras selladas. Los científicos lo llaman resonancia térmica. Pero los que han estado allí lo describen de otro modo. Dicen que es una voz, no perdida, solo dormida. Quizá la biblioteca nunca se construyó para leer, sino para escuchar. Quizá enseña que el conocimiento enterrado sigue respirando bajo el mundo, esperando que el silencio lo recuerde. Porque bajo el desierto, bajo el peso de soles olvidados, las palabras siguen intactas, cada papiro conteniendo su aliento. El desierto suspira, un sonido largo y bajo, como si el paisaje exhalara tras siglos de contener su voz. El arqueólogo deposita el pergamino sobre la arena. Lo cubre con suavidad, no para ocultarlo, sino para dejarlo descansar. Y si uno escucha con cuidado, cuando el viento cruza las dunas, puede oír el leve paso de una página. El desierto recordando cómo leer. Hay lugares donde la historia no muere, sino que sueña. Donde el tiempo no transcurre, respira. En las montañas de Capadocia, en el corazón de Anatolia, esos lugares todavía laten. Los valles están perforados por aberturas que conducen a capillas, celdas, bibliotecas, pasillos que fueron mundos. Los monjes de piedra no levantaban muros, los excavaban. ¿Buscaban la quietud del interior de la tierra para escuchar el silencio de Dios? El monasterio de las estrellas veladas, Asterocaliptos, fue uno de ellos. Su nombre aparece por primera vez en las crónicas bizantinas de Miguel Sellos, en el siglo XI. Describe un lugar de luz hueca en las montañas, donde los monjes cantan sin sonido. Durante siglos se creyó un mito, hasta que en el verano de 1989 un equipo turco dirigido por el arqueólogo Dr. Yusuf Erkan descubrió, en los acantilados del valle de Guyudere,
una cámara sellada tras una pared falsa. El aire en su interior era tan seco y frío que parecía no haber sido respirado en 1000 años. La cámara descendía en espiral, tallada directamente en la toba volcánica, sus muros cubiertos de frescos tan tenues que parecían hechos de polvo y aliento. Al final, una pequeña ábside, y sobre ella una cúpula aún intacta, pintada con constelaciones. Pero las estrellas estaban cubiertas por una capa de yeso translúcido, veladas, ocultas a propósito. No había iconos, ni santos, ni crucifijos. Solo geometrías, círculos dentro de círculos, como si el artista hubiera querido cartografiar no el cielo, sino el alma. En el suelo encontraron una lámpara de barro aún entera, con restos de cera y resina. La datación por carbono la situó entre los siglos IX y X, durante la época de la iconoclasia bizantina, cuando las imágenes fueron prohibidas y muchos monasterios fueron destruidos. Pero este no mostraba señales de violencia. Había sido sellado deliberadamente. Quizás hay verdades que solo deben ser encontradas por un instante, vistos una vez, y devueltos al silencio que las formó. Tras el altar hallaron un cofre de piedra. Dentro, 7 tablillas de pizarra grabadas con texto griego y siríaco. La primera decía: cuando las estrellas fueron veladas, cantamos en la oscuridad. Los textos eran meditaciones, no doctrinas. Hablan de una oración sin visión, de una fe que escucha más de lo que ve. La luz del cielo ciega. Cerramos los ojos para ver las estrellas dentro. En el silencio, su música regresa. Esa idea de la divinidad que se revela en la ausencia de luz coincide con la teología de los padres capadocios. Gregorio de Niza escribió que Dios habita en la oscuridad más allá de toda luz. Las pinturas del techo representaban las constelaciones de Lira, Cygnus y Aquila, dispuestas de acuerdo con las grietas naturales de la roca. Ercan observó que, al caer la tarde, la luz del sol penetraba por un pequeño conducto, iluminando una constelación distinta en cada solsticio. Era un calendario astral, un templo que oraba con el movimiento del cielo. En una grieta cerca del altar se encontraron fragmentos de pergamino, uno firmado con el nombre Atanasius de Cesarea. Su tinta contenía hollín y nitrato de plata, materiales raros, caros. Todo sugería que el monasterio no era un refugio de campesinos, sino de eruditos, quizá monjes perseguidos de Constantinopla que buscaron en las montañas la pureza de la contemplación. En una cámara lateral, las celdas donde dormían los monjes se abrían como colmenas. En cada una ranura tallada para una lámpara. En una celda, una inscripción en pigmento rojo: guarda la llama como aliento, no como fuego. El informe de Ercan, publicado en 1993, propuso que Asterocaliptos fue fundado por una comunidad iconoclasta entre los siglos VIII y IX. En lugar de imágenes, oraban con sonidos, vocales prolongadas, respiraciones en ritmo con el corazón. El viento se alza. Los granos de arena giran, atrapando los últimos destellos de la vela. Cada partícula brilla un momento antes de desvanecerse. Un estudio acústico de 2008 reveló que la cúpula amplifica cada nota 7 veces antes de extinguirla. Silencio resonante, lo llamó el equipo. Una arquitectura que respira sonido hasta volverlo oración. Fuera, las montañas de Capadocia se levantan como olas de piedra. Dentro, el aire aún contiene la cadencia del canto. El nombre, de las estrellas veladas, tenía doble sentido. Las estrellas del techo, cubiertas por una capa de polvo mineral, y las estrellas vivas, los monjes que eligieron ocultarse para seguir brillando en secreto. En 1990, cerca de la entrada, hallaron un colgante de oro con una cruz y una estrella de 7 puntas. El símbolo, mezcla de cristianismo y cosmología, hoy se conserva en el Museo de Nepseir. Años después, Ercan regresó. Subió al acantilado de noche con un telescopio portátil. Allí estaban las mismas constelaciones, alineadas como las que decoraban la cúpula. Escribió en su cuaderno: las estrellas recuerdan. El velo nunca fue para ocultar, sino para enseñar que la luz se entiende mejor cuando no se ve. Hoy, el monasterio de las estrellas veladas permanece cerrado al público.
Las pinturas son demasiado frágiles. Pero los pastores del valle dicen que, en invierno, cuando el viento atraviesa las grietas, se escucha un murmullo profundo, como un canto bajo la piedra. Quizás solo el viento. O quizá las estrellas aún cantan. Porque en Capadocia, donde el cielo y la tierra se confunden, los templos siguen soñando. Asterocalitos no enseña una fe de dogmas, sino una fe de escucha, la certeza de que el cielo no está arriba, sino adentro. Y cuando la luna sube sobre el valle, iluminando la piedra con su resplandor de plata, las estrellas vuelven a aparecer, temblando, infinitas. Y si tú estuvieras allí, en esa hora suspendida entre la noche y la memoria, tal vez sentirías también el pulso débil de un evangelio olvidado, aún escrito en la piel de la tierra, aún vivo bajo el polvo, esperando otro corazón silencioso que sepa escuchar. Como si el velo nunca se hubiera cerrado. Hay ruinas que no reposan sobre la tierra, sino que sueñan bajo el agua. Frente a la costa de Israel, cerca del antiguo puerto de Cesarea Marítima, descansan columnas cubiertas de coral, ánforas partidas y escaleras que no conducen a ninguna parte. Los buzos las llaman la ciudad que respira bajo el mar. Entre sus piedras, un hallazgo cambió para siempre la manera en que los historiadores hablaban de la fe temprana, un texto olvidado que parecía haber sido escrito no con tinta, sino con marea. Todo comenzó en 1961, cuando el arqueólogo Abner Raban, de la Universidad de Haifa, dirigía excavaciones submarinas en el puerto construido por Herodes el Grande. Aquella obra monumental, llamada Sebastos, había colapsado siglos atrás por terremotos y el hundimiento costero. Entre las ruinas del muelle, los buzos encontraron un cofre de basalto encajado entre columnas caídas. Dentro había fragmentos de piedra caliza, vidrio y un pequeño cilindro de plomo sellado con resina. El cilindro contenía un papiro endurecido por la sal. Pasaron más de 10 años antes de que pudiera desenrollarse en laboratorio. Bajo luz infrarroja, aparecieron letras griegas, con glosas coptas en los márgenes. La primera línea legible decía: no habló al pueblo, sino al mar, y el mar respondió. El descubrimiento fue bautizado como el Evangelio del Mar Silencioso. El texto era fragmentario, pero su tono resultaba inconfundible. En lugar de mandamientos, contenía preguntas. En lugar de dogma, imágenes líquidas. Uno de los fragmentos más conservados describe a un maestro que camina al amanecer junto a la orilla y dice a sus discípulos: las olas no escuchan las palabras, escuchan el peso del corazón. Otro, escrito en copto, habla del espejo del abismo, donde el rostro del cielo duerme. Hay susurros bajo Alejandría, más antiguos que las calles que hoy duermen sobre ellos. Bajo las columnas de mármol, bajo las ruinas del Serapeo y las bibliotecas caídas, existen cámaras talladas en la piedra viva, catacumbas de oración, de silencio, de una llama olvidada. En una de esas cámaras, hace siglos, se cantó una canción que no podía escribirse. Las paredes aún parecen recordarla, aunque ya no haya oído que pueda escucharla. Los expertos discrepan sobre su origen. Algunos lo atribuyen a comunidades gnósticas del siglo III, quizá vinculadas a las actas de Tomás. Otros piensan que fue una meditación bizantina, escrita cuando el silencio se consideraba una forma de oración. Lo más revelador fue el contexto. El cilindro había sido sellado y depositado deliberadamente. Llevaba inscritas las palabras «al abismo», en memoria. Parecía un ofrecimiento ritual, una oración confiada al mar. Cerca del lugar se hallaron 3 ánforas dispuestas en triángulo, cada una con lámparas de aceite y huesos de pescado, símbolos de la liturgia cristiana primitiva. En 2003, una nueva expedición dirigida por la arqueóloga marina doctora Nirit Ben David descubrió, bajo capas de limo, restos de un mosaico, una línea de olas que se disolvía en estrellas, con una inscripción griega alrededor, Talasau Sipa, el mar no calla. El mosaico databa del siglo V, cuando Cesarea fue un centro cristiano importante. El edificio al que pertenecía estaba alineado con las ruinas de una capilla dedicada a la teofanía, la manifestación divina a través del agua. Su ábside daba directamente al mar, y durante la misa matinal,
la marea entraba y salía bajo el altar. Los fragmentos del Evangelio repetían la misma imagen: luz sobre el abismo, reino reflejado en el agua. La caligrafía pertenecía a dos manos distintas, un escriba griego y otro copto. El análisis del pigmento reveló una mezcla de carbón y polvo de concha, evidencia de que fue escrito cerca de la costa. Bajo luz ultravioleta apareció una segunda capa de signos, notaciones musicales. Eran ecponéticas, similares a las del canto bizantino temprano. El texto no estaba pensado solo para leerse, sino para cantarse. Un fragmento restaurado dice: donde termina la orilla, comienza el aliento. Quien escucha la marea oye el nombre que no se pronuncia. Se decía que los discípulos de la luz oculta se reunían allí, en secreto, cuando la ciudad temblaba bajo los vientos cambiantes del imperio. Eran eruditos, sanadores, exiliados, y los que seguían al maestro de Galilea que hablaba de un reino interior. Todos llegaban con pequeñas lámparas, caminando por túneles perfumados con sal y aceite. No eran herejes entonces, solo buscadores de algo más quieto que la doctrina. Su himno no tenía melodía, solo respiración, un ritmo de inhalación y entrega. Comenzaba en el silencio y al regresaba. Cada ola es una palabra que regresa a casa. Las pruebas acústicas en las ruinas sumergidas mostraron algo asombroso. Las columnas huecas y losas de mármol amplifican el sonido de las corrientes, creando vibraciones armónicas que coinciden con las notas del canto antiguo. El mar se convierte en coro. Los pescadores del lugar todavía llaman a esa zona Anesillave Ayam, la iglesia en el mar. Dicen que, en noches de calma, cuando la luna convierte el agua en espejo, se oyen tonos largos que suben y bajan como respiración. Los científicos hablan de resonancia subacuática. Los ancianos prefieren otra explicación: el mar recuerda sus oraciones. En 2017, modelos digitales permitieron reconstruir la capilla, mosaicos turquesa y dorados que imitaban la luz del agua, paredes cubiertas de delfines y peces, símbolos del Renacimiento, un suelo que reflejaba las olas como si el templo flotara entre dos mundos. El papiro original se conserva hoy en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Demasiado frágil para exhibirse, pero visible en su copia facsimilar. El abismo habla dormido. ¿Quién escucha sin preguntar? Oye de nuevo la primera palabra. No era un evangelio en el sentido canónico, sino una contemplación sobre la voz de Dios en la materia. Un eco entre agua y espíritu. La doctora Ben David describió: cuando los arqueólogos abrieron por primera vez las catacumbas selladas cerca de Comel Socafa, hallaron restos de altares, frascos de aceite, fragmentos de escritura copta que no hablaban de conquista ni de resurrección, sino de despertar. Los grabados eran extraños, no había crucifixiones ni santos, solo ojos dentro de círculos dorados, rayos extendiéndose como venas de luz bajo la piedra. Una inscripción, apenas visible sobre el arco de una tumba, decía en griego: Lux meminit lucem, la luz recuerda la luz. Estos hombres no eran herejes, eran oyentes. Creían que la divinidad no ordena, resuena. Y cuando los buzos ascienden, las burbujas suben como letras hacia la luz, y por un instante el mar parece leer de nuevo su propio texto. Tal vez el pergamino no fue escrito para ojos humanos. Tal vez fue escrito para el mar. Para que, incluso cuando las ciudades se hundieran, algo siguiera susurrando bajo las olas. Y al caer el sol sobre Cesarea, cuando el horizonte se funde con el violeta del cielo, el agua se vuelve espejo. Por un instante, el mar refleja no la luna, sino la memoria de una voz. Una voz que habló tan suave, que aún se la puede oír. Hay momentos en que la historia parece contener la respiración, cuando lo que queda del pasado ya no es piedra ni papiro, sino ceniza. En 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de arqueólogos polacos e italianos llegó al monasterio de Santa Catalina, a los pies del monte Sinaí, para restaurar sus archivos dañados. Lo que hallaron bajo los escombros del antiguo scriptorium se conocería más tarde como la Biblioteca Oculta de Fuego. El monasterio, fundado en el siglo VI por orden del emperador Justiniano,
es uno de los lugares sagrados más antiguos del cristianismo. Sus muros de granito resistieron el paso del tiempo, las invasiones y el desierto. Sin embargo, una sección oriental fue sellada tras un incendio menor ocurrido en la década de 1890, cuando una lámpara de aceite encendió los anaqueles de madera. La habitación quedó olvidada durante casi 60 años, hasta que, al retirar los restos ennegrecidos, los restauradores descubrieron un cúmulo de manuscritos calcinados, pergaminos fundidos unos con otros en una masa de carbón. El equipo que entró en 1901 escribió que aquel lugar no se parecía a ningún sitio cristiano o pagano conocido, una atmósfera de ceremonia sin templo. Una capa delgada de hollín en el techo sugería siglos de lámparas de aceite encendidas junto a la roca. Más adentro, hallaron un fresco que mostraba una figura sin cruz ni pergamino, sino un espejo de bronce. Su superficie había sido raspada, como si el reflejo mismo hubiera sido prohibido. Parecían perdidos para siempre. Pero al examinar los fragmentos con microscopio, comenzaron a aparecer letras diminutas, impresas en la oscuridad misma, griego, siríaco, árabe, copto, arameo. El fuego no había destruido la biblioteca, la había sellado. Fue el monje copto Timoteos, paleógrafo del equipo, quien reconoció en algunos fragmentos frases idénticas a las de los evangelios gnósticos, pero en orden invertido. Donde el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, el texto calcinado comenzaba, en el silencio comenzó el principio. Durante la década siguiente, investigadores de Roma y El Cairo lograron rescatar más de 200 líneas legibles con luz infrarroja. Parecían pertenecer a una compilación desconocida de textos místicos cristianos, quizás copiados por monjes siríacos que habitaron los eremitorios del Sinaí entre los siglos IV y VII. Entre las cenizas se halló un sello de bronce, apenas fundido, con una inscripción griega, Biblioktokryptos, Biblioteca de la Luz Oculta. No existía registro alguno de tal institución. El análisis dató los manuscritos más antiguos hacia el siglo V, y las copias más recientes hasta el IX. Algunos pergaminos eran palimpsestos, escritos sobre antiguos textos filosóficos o himnos paganos. La tinta, hecha de agallas y hollín, había sobrevivido gracias a la deshidratación que provocó el fuego. La destrucción se convirtió en conservación. Uno de los fragmentos traducidos del siríaco decía: cuando el conocimiento ardió, se volvió invisible. Cuando se volvió invisible, se hizo luz. Y la luz se escondió dentro de la memoria. Cuanto más profundo descendían, más denso se volvía el silencio. Los instrumentos no detectaban corrientes de aire, y sin embargo las velas se inclinaban suavemente hacia las paredes. Cuando un sonido se producía, el leve eco de un paso volvía apagado, como absorbido por algo vivo. Los escribas que lo compusieron parecían considerar la escritura un acto litúrgico. Sus frases se movían entre la teología y el poema, entre la plegaria y el sueño. Se hablaba de 7 cámaras de reflejo, un eco de los grados de contemplación de los místicos egipcios y capadocios. Pero lo más extraño era la disposición de los restos. Las capas de ceniza formaban círculos concéntricos alrededor de una losa central. Todo indicaba que el fuego había sido intencional. Los monjes, tal vez temiendo persecución, habían ofrecido sus libros al fuego como sacrificio. En 1952, la química italiana Maria Garibaldi analizó los muros de la cámara y halló rastros de mirra y betún, sustancias usadas en embalsamamientos, no en bibliotecas. Aquello no fue un accidente, fue un funeral de palabras. Los testimonios de peregrinos antiguos, como Egeria o Cosmas Indicopleustes, mencionan habitaciones del silencio donde los libros duermen hasta la última luz. Los arqueólogos comprendieron que estaban dentro de una de ellas. Entre los fragmentos mejor conservados se halló un himno completo, llamado después el Canto de las Cenizas. Cuando la página se vuelve humo, las palabras suben libres. El fuego las recuerda. Y las lleva donde ningún ojo puede leerlas. La cadencia correspondía a los patrones de canto siríaco del siglo VI. Quizá aquellas frases fueron cantadas mientras el fuego consumía los pergaminos, una liturgia de transfiguración.
Entre los fragmentos catalogados después en el Museo Grecorromano había una estrecha tira de papiro, casi ilegible, con un patrón de sílabas repetidas, quizás restos fonéticos de un canto. Los lingüistas encontraron semejanzas con antiguos himnos gnósticos atribuidos a Basílides y Valentín, místicos del siglo II que creían que la luz no era una sustancia, sino una memoria, el origen de todas las almas. Los restos de soportes metálicos rodeaban la losa central, marcando la disposición circular del scriptorium. El análisis del carbón situó el incendio entre los años 780 y 830, época de luchas teológicas tras la iconoclasia bizantina. Documentos de Constantinopla mencionan a los hermanos del silencio en el Sinaí, que convirtieron sus libros en polvo antes que en exilio. En 1960, fotografías con rayos X revelaron escrituras ocultas bajo las visibles, signos geométricos, espirales y cruces de líneas, quizás símbolos o talismanes. Algunos brillaban con pigmentos metálicos. Los monjes habían escrito literalmente con luz. Timoteo se escribió en su diario: al tocarlas, las cenizas se levantan como nieve negra. A veces parece que respiran. Desde entonces, el recinto se conserva en penumbra. Los visitantes describen el aroma tenue de la mirra y el pergamino quemado. Todo allí parece escuchar. En 1998, análisis digitales revelaron una frase hasta entonces ilegible: libro del aliento, escrito para el mundo cuando su memoria se apague. Los monjes del Sinaí creían que el conocimiento no muere, solo duerme. No existe un catálogo completo de la biblioteca oculta. Muchos fragmentos permanecen sellados, demasiado frágiles para tocar. Pero su mensaje resiste, la palabra puede volverse aire y aún sobrevivir. Los restauradores usan máscaras no por el polvo, sino porque un solo soplo podría borrar una línea. Quizá por eso los monjes prefirieron entregar sus libros al fuego, para devolverlos al aliento del mundo. Hoy, bajo la lámpara del archivo, las cenizas brillan con un reflejo leve, casi dorado. Nadie sabe cuántos textos duermen bajo la superficie. Pero cuando el sol nace sobre el Sinaí y toca las piedras negras, los observadores dicen que por un momento parece que la biblioteca despierta, que el polvo respira. No destruida. Solo transformada. Un fragmento traducido decía: la palabra, volviendo a ser luz. Hay leyendas que no comienzan con palabras, sino con sonido, con una vibración tan tenue que parece que el tiempo mismo la escucha. En las altas llanuras del norte de Armenia, entre los riscos de basalto cerca de la antigua fortaleza del Oribert, los pastores aún hablan de un monasterio cuyas campanas sonaban sin que nadie las tocara. Durante siglos fue solo un cuento de niebla y fe, hasta que en 1997 los arqueólogos encontraron sus ruinas, y algo dentro del mito comenzó a volverse real. El monasterio, llamado en los manuscritos medievales Sur Sarajin Bank, Monasterio del Árbol de Luz, fue construido entre los siglos X y XI, durante el reino de los Bagratuni. Sus muros de piedra negra se alzaban sobre un desfiladero del río Debet. La última referencia histórica proviene de un manuscrito del año 1252, conservado en Echmiadzin. Los monjes de Sarajin velaban junto a campanas que respondían al viento con oración. Cuando un equipo de la Universidad Estatal de Ereván excavó el sitio, esperaban encontrar un complejo monástico común, una capilla, un refectorio, una torre de campanas. Pero bajo los escombros apareció algo insólito: una torre circular, sin escaleras, con las paredes forradas de tubos de bronce grabados con inscripciones armenias y griegas. Entre ellos había cavidades llenas de pequeñas piedras de cuarzo y vetas de cobre verdoso. Al principio parecía pura ornamentación. Hasta que el viento del valle sopló por el corredor y el aire produjo un sonido bajo, profundo, como si la piedra respirara. La torre entera era un instrumento. El arqueoacústico Dr. Arman Akoyan demostró que la estructura seguía proporciones armónicas descritas en los manuscritos del cercano monasterio de Akpat. Los monjes de Sarajin, al parecer, habían estudiado la física del sonido tanto como la teología. En su lengua, Sein significaba voz, pero también alma. En 2001, los restauradores descifraron una inscripción en el dintel de piedra,
quien escucha a través de la roca oye la oración del aire. La frase se asemeja a una línea del libro de las horas de Sanaín, del siglo XI, el sonido es el puente entre la tierra y el cielo. Entre los objetos hallados había fragmentos de pequeñas esferas de bronce, perforadas y vacías, como campanas sin badajo. Una de ellas contenía restos de cera y mirra. El análisis metalúrgico mostró una aleación de estaño, plata y trazas de plomo, idéntica a la de los cuencos sonoros bizantinos de Capadocia. Akoyan propuso entonces una teoría audaz: el monasterio era un templo acústico. Un lugar donde los monjes buscaban construir la oración con sonido, no con palabra. Citó un texto del historiador Samuel de Ani, que hablaba de los Zainaorner, los del sonido, monjes que creían que el universo podía escuchar. En una cripta subterránea se hallaron tablillas de arcilla con diagramas circulares y signos de notación musical Cas. Las proporciones coincidían con relaciones armónicas 1, 2, 3, 4, los mismos intervalos del sistema pitagórico. Los muros del templo estaban literalmente afinados. Somos chispas caídas en el mundo de sombra, y regresamos a través del recuerdo. El suelo del ábside mostraba, tras limpiar el polvo, un mosaico de obsidiana y piedra caliza en ondas concéntricas, la imagen del sonido convertido en piedra. Cuando se reconstruyeron algunos tubos de bronce y se hizo pasar aire a través de ellos, el resultado fue una nota pura, un acorde de do, mi y sol. Era el mismo tono del Erkein Sein, el tono eterno, usado en el canto litúrgico armenio. Los aldeanos contaban que, en las noches de niebla, el valle vibraba como un suspiro. Los científicos lo atribuyeron al viento del cañón, pero el eco coincidía exactamente con las frecuencias de la torre. El último monje conocido, Bartán de Ani, había escrito un tratado titulado El canto que construye el mundo. En él decía: las campanas que suenan sin manos son el aliento de lo invisible. En 2012, un escaneo geofísico reveló túneles subterráneos que conectaban el monasterio con el cauce del río. Los conductos seguían el curso del viento. Los ingenieros medievales habían construido un órgano eólico monumental, el paisaje entero era parte del instrumento. El análisis metalúrgico moderno mostró que las paredes de los tubos variaban de grosor para producir armónicos múltiples. Cuando uno vibraba, los demás respondían, creando una especie de coro mineral. Hoy, al atardecer, cuando el aire del valle se enfría, los visitantes dicen oír un murmullo que sube de las piedras, una nota que apenas existe, pero basta para detener el corazón un instante. Para los pastores, no hay misterio. El monasterio sigue rezando, dicen. El viento es su abad, las piedras su coro. En su último informe, Akoyan escribió: ellos no construyeron silencio, sino escucha. Creían que el sonido podía sobrevivir a la piedra. Lo que erigieron no fue un templo, sino un oído del mundo. No era una fe de castigo, sino de regreso. Recordar la luz era volver a hacerla. Al caer la noche, el sol ilumina las rocas con un resplandor de cobre y el viento vuelve a soplar. El tono apenas se percibe, pero vibra en el pecho como si el aire recordara algo antiguo. Quizá sea solo el viento. O quizá, como escribió Bartán, las campanas aún suenan para quien escucha no con el oído, sino con el corazón. Bajo los barrios más antiguos de Roma, entre los pasillos húmedos y sinuosos de la catacumba de Priscila, se esconde una cámara que no aparece en ningún plano antiguo. Fue redescubierta en 1989, cuando un grupo de restauradores del Pontificio Instituto de Arqueología Sagrada reparaba un túnel colapsado. Al golpear el muro con una varilla de bronce, oyeron un eco hueco. Detrás había un espacio sellado con ladrillos y cal, una habitación que llevaba más de 1000 años respirando sola. En su interior no había tumbas ni restos humanos, solo una losa circular de obsidiana incrustada en la pared del fondo. Su superficie era tan pulida que parecía un lago petrificado. En torno a ella, frescos en tonos rojos y dorados mostraban ángeles sin rostro, lámparas sin llama. Debajo, una inscripción en griego casi borrada: mirar dentro de la luz es ver lo que perdura. Los arqueólogos la llamaron la cámara del espejo. Las pruebas de carbono situaron los frescos hacia finales del siglo III,
época de persecución bajo Diocleciano. Pero el disco de obsidiana era mucho más antiguo, provenía de Lipari, donde los etruscos tallaban espejos rituales. ¿Cómo llegó a un santuario cristiano? Nadie lo sabe. Cuando la restauradora Lucía Ferrante limpió el polvo, notó algo extraño: el espejo no reflejaba la luz, la absorbía. Al colocar una vela frente a él, la llama no se duplicó, sino que pareció hundirse dentro del vidrio. Un examen con láser reveló diminutas incisiones en espiral sobre la superficie, no trazos de desgaste, sino grabados intencionados. Las líneas reproducían la forma del Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma, símbolo del ciclo eterno. La voz que conducía aquellas reuniones secretas, una mujer llamada Tecla, según registros posteriores, era una sanadora que habría caminado con los apóstoles, aunque nunca fue nombrada entre ellos. Su himno nunca fue escrito porque temía que las palabras pudieran aprisionar lo que debía moverse libre. Enseñaba a través de vibraciones, zumbidos bajos, respiraciones lentas, golpes suaves en cuencos de bronce cuyo sonido permanecía mucho después del silencio. El historiador Alessandro Baggi propuso que el objeto fue usado en rituales de contemplación, una práctica descrita en los textos del siglo II como speculum meditationis, el espejo de la oración. Algunos escritos atribuidos a Clemente de Roma hablan del espejo oscuro en el que el espíritu muestra su imagen. En 1991, fotografías infrarrojas revelaron 5 huellas de manos en torno al disco, dispuestas en círculo, con rastros de aceite y cinabrio, usados en antiguas unciones. En el suelo se halló un pequeño cilindro de plomo sellado con cera. Dentro, un fragmento de pergamino decía: no toda luz se ve con los ojos. Algunas solo las refleja el silencio. El texto, escrito en cursiva tardoantigua, probablemente pertenecía a una comunidad de spirituals que rezaban bajo tierra, buscando a Dios en la oscuridad. Los ingenieros descubrieron que la acústica de la cámara era excepcional, un susurro producía un eco prolongado, casi como una respiración. Las paredes curvas amplificaban el sonido de manera natural. Para los monjes, aquel eco habría sido la respuesta invisible de la oración. Ferrante escribió: la sala escucha. Antes de sellarla de nuevo, el equipo proyectó un rayo de luz sobre la obsidiana. En lugar de reflejarse, el haz se retorció en espiral, como si el espejo recordara las líneas grabadas siglos atrás. Los geólogos comprobaron que el cristal contenía vetas de magnetita en espiral, capaces de polarizar la luz y crear ilusiones de profundidad. Aún así, nadie quedó satisfecho con esa explicación. Un códice del siglo X menciona los monjes del vidrio sombrío, que practicaban la iluminación por la oscuridad. Tal vez este era su templo. Hoy la cámara está sellada otra vez. En la entrada hay una placa con la inscripción Speculum Silenti, el espejo del silencio. Solo unos pocos investigadores han estado dentro. Dicen que el aire es pesado, inmóvil, y que a veces, sin razón, se escucha un leve zumbido. Ferrante lo describió así: no da miedo. Es como si el pensamiento se quedara quieto, escuchando algo más viejo que la oración. En 1923, un arqueólogo francés, Camille Darrier, documentó un fragmento de signo grabado en una losa de piedra caliza hallada cerca de Guadinatrún. La inscripción estaba incompleta, pero la primera línea decía: la luz habla a través del silencio de quienes saben escuchar. Darrier escribió que había sentido un calor extraño al tocar las letras, como si la piedra conservara la memoria del aliento. El Vaticano nunca ha publicado un informe completo. Algunos creen que el espejo era un objeto gnóstico, otros lo llaman herramienta de meditación cristiana. Sea cual fuere su origen, su presencia contradice las fronteras entre fe y materia. En 2020, una cámara hiperespectral detectó trazos de pigmento en el borde, vides entrelazadas y estrellas, un paraíso que solo podía verse en reflejo. Cristiano en imagen, pagano en sustancia, científico en estructura, así permanece el espejo. Quizás aquel monje que lo encendió por última vez vio su propio rostro desvanecerse dentro de la piedra. O tal vez vio, por un instante, el brillo inmóvil de lo eterno. Cuando los obreros sellaron la entrada, Ferrante escribió una última línea en su cuaderno.
El espejo no nos refleja, nos recuerda. En la primavera de 2016, al borde de un olivar cercano a la antigua ciudad de Yerápolis, en el oeste de Turquía, un grupo de arqueólogos italianos y turcos excavaba los restos de un pequeño monasterio bizantino. El proyecto, dirigido por la Universidad de Salento dentro del programa Frontiers of Fight, buscaba rastrear los orígenes del monacato en el Valle del Lico, una tierra donde la soledad había aprendido a hablar con la piedra. Pero lo que hallaron no fue otra celda ni una cisterna abandonada. Era una capilla cubierta de alas. En los frescos del ábside, centenares de aves, grullas, tórtolas, golondrinas, volaban no hacia el cielo, sino hacia un punto dorado en el centro, como si todas convergieran en una misma luz. Debajo, en letras griegas apenas visibles, se leía: su canto es oración, su vuelo, memoria. La llamaron la capilla de los pájaros. Esa idea lo obsesionó. Volvió 2 veces más, buscando el eco de aquel canto en los monasterios del desierto. Los monjes de Deir al-Baramus hablaban vagamente de una melodía prohibida que solo podía oírse una vez y nunca repetirse. Decían que era un himno que transformaba más al oyente que al mundo. Al principio pensaron que era un motivo decorativo, un símbolo del Espíritu Santo. Pero cuanto más limpiaban, más extraña se volvía la escena. Cada especie estaba pintada con precisión anatómica: el ibis, el martín pescador, el ruiseñor. En una pared lateral aparecía un monje sentado bajo un ciprés, la mano alzada, rodeado por una espiral de aves cubiertas con polvo de oro, como si el movimiento estuviera pintado en el aire. El suelo de mosaico mostraba un remolino de plumas hechas con teselas de caliza y turquesa. Desde lo alto, parecía un vórtice que conducía al altar, donde los arqueólogos encontraron una vasija de bronce con forma de ave en pleno vuelo. En su interior, una fina capa de polvo brillaba bajo la luz. El análisis reveló que era una mezcla de incienso quemado y mica pulverizada, una sustancia que reflejaba la llama como si aún batiera las alas. Bajo la vasija, un pergamino sellado con cera de abejas llevaba una inscripción. Este es el himno de la creación, cada ala conoce la palabra. El texto hablaba de una comunidad llamada hoy Orneoporoi, los portadores de aves. Estos monjes creían que los pájaros eran mensajeros entre el alma y Dios, y que su canto era una oración viva. La historia encontró eco en un texto del siglo IX, la vida de San Teófanes el ermitaño, que menciona una secta cerca de Yerápolis, que rezaba con el canto del amanecer, leyendo la escritura del cielo. Aquellos monjes creían en un evangelio sin letras, el de la respiración y el sonido. La directora del equipo, la arqueóloga griega Eleni Cortesi, descubrió otro detalle asombroso: la capilla no estaba orientada al este, como dictaba la tradición, sino 10 grados hacia el norte, siguiendo la ruta migratoria de las grullas que cruzan Anatolia cada primavera. Era una capilla en diálogo con el viento, escribió. Las pruebas acústicas confirmaron que la cúpula tenía una resonancia inusual. Un canto emitido bajo ella producía un eco ondulante, semejante al batir de alas. En una cámara inferior se hallaron fragmentos de flautas de arcilla con forma de pico. Eran aulos ornis, instrumentos antiguos diseñados para imitar el trino de los pájaros. Aquellos monjes habían transformado la música natural en liturgia. Una pequeña placa de mármol llevaba una frase en siríaco. Los arqueólogos que exploraron después afirmaron haber escuchado un leve zumbido en las catacumbas de Comel Socafa. Los registros de audio mostraron frecuencias demasiado bajas para el oído humano. Algunos pensaron que era la tierra resonando, otros, que era la imaginación buscando sentido. El espíritu habla no solo en el fuego, sino también en las plumas. El arte del templo parecía tender un puente entre 2 mundos, la fe cristiana y la sabiduría más antigua de la naturaleza. No era herejía, sino continuidad. Las alas de los frescos estaban cubiertas de oro tan fino que, bajo la luz temblorosa de las lámparas, las aves parecían moverse. Cuando el equipo terminó de restaurar las pinturas, un crepúsculo de estorninos cruzó el cielo sobre las ruinas, formando un remolino. Por un instante, la pintura y el mundo fueron lo mismo. Cortesi escribió en su diario: pintaron lo que veían al amanecer, un evangelio sin palabras, una escritura que canta.
Los teólogos relacionaron las imágenes con los escritos de San Basilio, quien describía la creación como un himno viviente. Las aves, con su vuelo, predican, con su canto, oran. La datación situó la capilla a inicios del siglo X, durante el reinado de León V. Los pigmentos, lapislázuli de Afganistán, ocre de Capadocia, malaquita del Mar Negro, revelaban una mano experta y un patrocinio generoso. Nadie sabe quién financió aquel santuario en la Colina del Silencio. En 2019, análisis químicos mostraron que la vasija contenía restos de miel y aceite de rosas, una mezcla usada en liturgias y en ritos funerarios. Quizá el templo fue también un memorial, un canto ofrecido a quienes habían partido. Una leyenda local, recogida por el arqueólogo francés Charles Texier en el siglo XIX, contaba que, en los amaneceres brumosos, se oían melodías sin cantor entre los olivares. La ciencia habló de viento y resonancia subterránea, pero la gente seguía diciendo que eran las aves que rezan bajo tierra. Hoy la capilla de los pájaros está cerrada al público. Los frescos son tan frágiles que solo algunos investigadores pueden entrar. Dentro, el aire es tan quieto que un susurro se vuelve música. Bajo su cúpula, una voz se transforma en eco, el eco en aleteo, y el silencio en presencia. Pero cuando esas grabaciones se analizaron años después, emergió un patrón, un pulso que coincidía con el ritmo de la respiración humana. Tal vez fue casualidad. O tal vez la canción seguía allí, suspendida entre las moléculas de piedra, el recuerdo de 1000 exhalaciones entrelazadas con el polvo. Quizá ese fue el propósito de los monjes, recordar que la divinidad también respira en el aire, en la vibración de las alas, en cada pausa entre los sonidos. Y cuando cae la noche sobre el valle del Ico, los pastores dicen que las aves regresan, no de carne, sino de luz, revoloteando en círculos invisibles sobre las ruinas, como si la oración nunca hubiera dejado de volar. Las estrellas son más antiguas que la memoria, y sin embargo jamás han aprendido a apresurarse. En algún lugar más allá del último horizonte del pensamiento, cada historia que hemos contado, los rollos, los espejos, las campanas, las cenizas, se disuelve en una sola respiración lenta. La historia no termina, exhala. Desde las arenas de Qumrán hasta los puertos sumergidos de Cesarea, desde la biblioteca ennegrecida del Sinaí hasta las torres que cantan en Armenia, cada fragmento descubierto pertenece al mismo silencio, ese que observa cómo el mundo se recuerda a sí mismo. Los arqueólogos escriben sobre pigmentos y carbono, sobre estratos y dataciones, pero bajo cada nota hay algo más suave, un pulso, un ritmo, el latido constante de aquello que se niega a desaparecer. Durante siglos, la humanidad ha enterrado sus preguntas bajo la piedra, solo para desenterrarlas de nuevo cuando regresa el sueño. Los evangelios perdidos, los himnos quemados, los espejos que tragaban la luz, todos repiten el mismo gesto a través del tiempo, el deseo de escuchar lo que una vez habló, aunque nadie recuerde sus palabras. Quizá todas las civilizaciones sueñan igual. Los atlantes, los monjes del Sinaí, los constructores de Sarayín, los ermitaños sin nombre de Hierápolis, cada uno, en su lengua, buscó delinear la forma de lo invisible. Y tal vez eso sea lo que permanece. No los templos, no los manuscritos, sino el acto de buscar, el movimiento callado hacia lo divino. Esta noche, al cerrar los ojos, imagina el polvo asentándose sobre esas cámaras olvidadas, la ceniza de un manuscrito cayendo como nieve, el viento resonando en el bronce hueco, el reflejo de una vela hundiéndose en un vidrio oscuro. Cada ruina guarda su propio latido, esperando a quien sepa oírlo. En la débil luz de una vela, la imagen de aquel rito perdido vuelve a respirar, un círculo de figuras envueltas en lino, ojos entreabiertos, manos abiertas al aire. No hay palabras. Solo inhalaciones y suspiros. Una lámpara arde en el centro, su reflejo multiplicado por espejos de bronce. El resplandor acaricia sus rostros como un amanecer subterráneo. Cada respiración entra en el silencio, lleva algo invisible, pena, esperanza, memoria, y cada exhalación lo devuelve purificado. El océano aún murmura sobre las ciudades hundidas. Las montañas aún responden cuando el viento roza sus piedras.
Y bajo todo eso, en las cámaras oscuras del mundo, las viejas palabras respiran. Lo que sobrevive de nosotros no es la certeza, sino la maravilla. Y tal vez, en esa maravilla, lo divino continúa, no como trueno, sino como sueño. No como revelación, sino como el suave recuerdo de la luz. Descansa ahora, viajero de los tiempos perdidos. Deja que el mundo se desvanezca en el silencio entre las estrellas. La historia continúa bajo tu respiración. Una larga arqueología de sueños. Nadie dirige. Nadie obedece. La canción es el aire mismo, donde incluso el silencio recuerda su nombre. Arriba, Alejandría duerme, sin saber que bajo sus calles de mármol el himno más antiguo de todos aún continúa, no cantado, sino recordado. El arqueólogo que redescubrió el lugar escribió más tarde que el silencio lo acompañó al salir. Sintió un leve pulso bajo las costillas, como si el sonido siguiera dentro. Nunca publicó su estudio, solo una línea en su informe: el sonido de la luz no puede estudiarse, solo sentirse. Y quizás sea cierto. Porque incluso ahora, si uno se detiene en esas ruinas y deja caer el ruido del mundo, hay un instante en que el cuerpo recuerda el ritmo antiguo, la inhalación que lleva hacia adentro, la exhalación que libera. El mismo ritmo que mueve las mareas, que guía las estrellas a través de la oscuridad. Tal vez no sea el himno el que sobrevive, sino el recuerdo que despierta, que también nosotros somos fragmentos de una luz olvidada, esperando cantarnos de nuevo a la existencia. El aire en las catacumbas conserva su tibieza un poco más antes de rendirse al frío. Una partícula de polvo cruza las de una linterna, brillando mientras gira. El arqueólogo se detiene, sin saber si la movió él o algo invisible. La llama se inclina, luego vuelve a erguirse. El himno no se ha cantado en siglos. Y sin embargo, si uno escucha, no con el oído, sino con el espacio detrás del aliento, sigue allí. Suave, paciente, eterno. Una canción hecha de silencio. Y el silencio hecho de luz. Hay noches en las colinas de Galilea en que el aire se detiene tanto que hasta las estrellas parecen escuchar. Los olivos apenas se mueven. El aroma del polvo y de la savia flota como una oración lenta. Cerca del monte Arbel, entre las cuevas que miran hacia el silencio del mar de Galilea, un arqueólogo se inclina bajo la luz vacilante de una antorcha. En sus manos sostiene un fragmento de pergamino tan delicado que tiembla con su respiración. Las palabras son débiles, la tinta casi borrada, pero el ritmo que contiene aún parece vivo. Está escrito en una caligrafía sencilla, arameo del primer siglo. La primera línea dice: les enseñó no con palabras, sino con silencio, porque el silencio es la madre de la palabra. La segunda se interrumpe, como si el escriba hubiera exhalado y nunca regresado. Durante años, los estudiosos debatieron si el fragmento pertenecía a los textos apócrifos o a una tradición más antigua, anterior a cualquier evangelio escrito. Lo llaman el Evangelio del Aliento. Su autenticidad es incierta, su sentido, imposible de contener. Pero el tono del texto, su ternura, su calma íntima, parecen provenir de la misma voz que una vez habló en esas costas. La cueva donde fue hallado se abre hacia el este, hacia el amanecer. Es pequeña, casi invisible entre las vides. En su interior, las paredes están cubiertas de marcas, no de animales, sino de manos humanas. Espirales, círculos, pequeñas ondas. Algunos arqueólogos las llaman grafitis antiguos, otros, diagramas del aliento, plegarias visuales dibujadas en el aire y fijadas a la piedra. Una inscripción repite 3 letras, Ruach. La palabra hebrea que significa espíritu, viento y aliento, todo a la vez. La misma palabra que, según los textos antiguos, describía el primer movimiento de la creación, la corriente invisible que flotaba sobre las aguas antes de que existiera el mundo. El hallazgo despertó una maravilla tranquila entre quienes lo estudiaron. Allí, bajo el mismo cielo que había visto a profetas y pescadores, alguien intentó describir lo divino no con milagros ni sermones, sino con el simple acto de respirar. Corre una historia, no escrita en ningún libro, transmitida entre monjes del desierto de Judea,
que Jesús una vez enseñó sin pronunciar palabra. Sus discípulos, agotados, se sentaron a su alrededor bajo un olivo. En vez de hablar, él respiró. Lento. Profundo. Silencioso. El viento comenzó a imitarlo. Ellos esperaron una parábola, pero no hubo ninguna. Solo el sonido del aire y el susurro de las hojas. Y comprendieron, sin saber cómo, que vida y espíritu son el mismo pulso compartido entre el cielo y la tierra. Quizá fue leyenda. O quizá que el gesto dejó su huella en este evangelio escondido que ahora despierta del polvo. El pergamino, visto bajo aumento, revela puntos diminutos entre las líneas, no decorativos, sino rítmicos. Como si el texto estuviera marcado para leerse con respiración, no con voz. Al recitarlo así, la cadencia se vuelve hipnótica. El arqueólogo que lo leyó por primera vez escribió que su pulso se hizo lento, su visión suave. Fue, dijo, como si el aire en la cueva comenzara a escucharme. Más tarde descubrió que el ritmo de las frases coincidía con el patrón respiratorio usado por los esenios en sus prácticas meditativas: 4 tiempos de inhalación, 4 de retención, 4 de exhalación, 4 de silencio. El mismo patrón que siglos después adoptarían monjes bizantinos y tradiciones orientales. Tal vez el ritmo era más antiguo que la religión misma. El texto dice con dulzura: el alma no ora con palabras, sino con aire. Cuando el aliento es puro, el cielo recuerda. No hay mandamientos ni milagros. Solo recordatorios. Invitaciones suaves a volver hacia adentro, a escuchar donde el sonido termina, a encontrar en el pulso propio el eco de la creación. La última línea legible apenas se distingue: quien guarda su aliento en paz conoce el nombre que nunca fue dicho. Después, nada. Cuando el arqueólogo salió de la cueva aquella tarde, miró el mar relucir bajo el sol que moría. El horizonte respiraba al mismo compás que él, el agua retrocedía y volvía. Todo parecía moverse sin moverse. Escribió luego que sintió como si el mundo entero respirara con él, los juncos, los pájaros, las piedras. Como si la tierra fuera un gran pulmón exhalando eternidad. Llamó al hallazgo el evangelio del aliento, no como dogma, sino como gesto. Creía que era menos un evangelio que una forma de escuchar, de oír lo divino en las pausas entre palabras. Siglos antes, los padres del desierto hablaban de la sichía, la quietud sagrada. Decían que la verdadera oración era respiración, la alineación del alma con el ritmo del universo. Tal vez lo que se susurró en aquella cueva fue la misma enseñanza, mucho antes de que la palabra iglesia existiera o la cruz tuviera forma. En los archivos de Jerusalén hay una nota del arqueólogo, escrita antes de morir: cuando leí el fragmento, sentí que él me leía a mí. Conocía la forma de mi silencio. Hoy la cueva vuelve a estar en calma. El pergamino descansa bajo vidrio, su tinta desvaneciéndose lentamente, como si regresara al aire. Pero la idea persiste, que lo sagrado no habita en el trueno ni en la escritura, sino en el acto invisible de respirar. Al amanecer, algunos visitantes dicen sentir un calor suave en la entrada, aunque el aire sea frío. Otros juran oír un viento circular, aunque el día esté inmóvil. Todos coinciden en algo: el silencio parece sonar. Si estuvieras allí, entre las piedras y el olor del tomillo silvestre, y cerraras los ojos, sentirías también el pulso bajo tus costillas, el ascenso y la caída que nunca se detiene desde que la luz tocó por primera vez las aguas. Y si escuchas el tiempo suficiente, comprenderás por qué el escriba no escribió un final. Porque el aliento es final y principio. Porque inhalar es recibir el mundo y exhalar es devolverlo intacto. Quizá eso querían decir. Les enseñó no con palabras, sino con silencio. La cueva permanece abierta al este, esperando otro amanecer. El mar aún respira. El polvo aún recuerda. Y en la quietud entre un latido y otro, el evangelio continúa. No escrito, no visto. Vivo en el aliento de quienes aún saben escuchar. En las laderas de Provenza, no lejos del pueblo de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, el aire tiene un perfume que no existe en otro lugar: cedro, mirra y polvo de piedra caliza,
mezclados con el frescor tenue de las cuevas. Allí, entre los bosques que ascienden hacia las montañas de la Sainte-Baume, la tradición dice que María Magdalena vivió sus últimos años en soledad, orando en silencio dentro de una caverna que mira hacia el amanecer. Durante siglos, los peregrinos han subido ese sendero empinado, atravesando robles y hayas, hasta alcanzar el lugar que aún llaman la Grotte de la Sainte-Baume. Dicen que allí lloró, no por culpa, sino por memoria. Por un mundo que había olvidado lo que ella una vez supo. Una tarde, en esa misma cueva, un equipo de arqueólogos de Aix-en-Provence, dirigido por la doctora Camille Rousseau, excava un pequeño corredor sellado por siglos de sedimento. La temperatura, siempre la misma, 13 grados exactos, conserva todo lo que toca. Las lámparas parpadean sobre paredes cubiertas de hollín medieval. Desde el techo caen gotas minerales que brillan como un rosario petrificado. Buscan restos de ocupación cristiana temprana, fragmentos de cerámica, lámparas, inscripciones, pero lo que hallan es otra cosa. Rousseau limpia con cuidado un trozo metálico cubierto de óxido. Bajo las capas de polvo aparece una superficie lisa, pulida, que refleja la luz de las antorchas como si respirara. Un espejo. Su marco, analizado después, resultó ser de bronce del siglo I después de Cristo, aleado con estaño y plata, el tipo utilizado en Judea durante el dominio romano. No debería estar allí. Cuando lo colocan en posición vertical, la luz se dispersa sobre las paredes de piedra húmeda. Los arqueólogos guardan silencio, observando cómo el reflejo se mueve como un espíritu antiguo. Rousseau anota en su diario: sentí una presencia, no espectral, sino humana, como si el aire conservara el eco de una respiración. En el borde del espejo, apenas visible bajo el óxido, se lee una palabra griega, neme, memoria. Los historiadores han debatido durante siglos la figura de Magdalena. En los evangelios canónicos aparece solo en retazos: la que observó desde la cruz, la que halló la tumba vacía, la que habló primero al resucitado. Después, los siglos la transformaron en pecadora arrepentida, mística, santa, mito. Pero en los textos hallados en Egipto, el Evangelio de María, encontrado en Ahmín y Nag Hammadi, aparece otra imagen, no caída, sino sabia. En ese texto ella dice: no llores, porque la gracia te guiará en todo. ¿Pudo este espejo pertenecer a alguien que llevó ese conocimiento consigo cuando huyó de Judea? Los registros romanos mencionan el éxodo del año 70, familias y creyentes dispersándose por el Mediterráneo. Las tradiciones provenzales cuentan que Magdalena llegó en una barca a les Saintes Maries de la Mer, trayendo un frasco de aceite, un evangelio de luz y un espejo de bronce. Dicen que lo usaba no por vanidad, sino por contemplación. Miraba no para verse a sí misma, sino para observar cómo la luz cambiaba sobre su rostro. Creía que cada destello era el signo de una presencia divina aún respirando en el mundo. Para conocer el alma, escribieron más tarde los místicos, no hay que mirar el reflejo, sino la luz que lo toca. Cuando los investigadores analizaron el espejo, hallaron residuos microscópicos de resinas aromáticas, mirra y nardo, los mismos ungüentos empleados en los ritos judíos y egipcios. En el borde, fibras de lino, quizá de los paños usados para limpiar objetos sagrados. Todo coincidía con los materiales funerarios y rituales de Galilea en el siglo I. Lo más inquietante vino después. Al levantar el espejo, quedó en la piedra una marca circular, mineralizada, con la forma vaga de un rostro inclinado. No grabada, no pintada, solo la huella silenciosa de alguien que habría apoyado la frente allí, tal vez durante años. Algunos creen que perteneció a un ermitaño de los primeros siglos, parte del culto magdaleniano que floreció en el sur de Francia entre los siglos IV y V. Otros, que era un peregrino medieval portando un relicario del Oriente. Pero otros, en voz baja, se atreven a pensar que el objeto nunca fue movido desde que ella misma buscó el silencio entre estas montañas. En manuscritos medievales como la Leyenda Dorada, se escribe cómo los ángeles elevaban a Magdalena cada día para escuchar música celestial, y cómo la cueva resplandecía con una luz que no conocía fuego.
Los peregrinos del siglo XIII hablaban de una mujer envuelta en amanecer apareciendo sobre la piedra más brillante. La ciencia moderna no encuentra milagros, solo el reflejo del fuego sobre cristales de sal. Pero incluso sabiendo eso, quien entra en la Sainte-Baume siente algo extraño, un calor leve, como si la cueva respirara. Meses después, Rousseau regresa sola. Lleva consigo una copia del Evangelio de María y un grabador. Coloca el espejo sobre una roca plana y lee en voz baja, donde está la mente, allí está el tesoro. No busques fuera, sino dentro, en la quietud que recuerda. Su voz resuena, rebotando entre las paredes. Escribe luego que, entre las pausas, oyó el eco repetir sus palabras, como si otra voz las murmurara. Sale al anochecer, dejando el espejo en la oscuridad. Al regresar al amanecer, una fina capa de rocío cubre su superficie. El reflejo ya no es de bronce, sino dorado.